Y este es el sonido de la furia. Es el rugido de un toro indomable, un trueno visceral diseñado no para la pista, sino para la calle. Es el sonido de Sant'Agata Bolognese. De un lado, el caballino rampante, el caballo rampante, un símbolo mundial de elegancia, historia, velocidad y un legado de carreras casi inigualable. Sus coches son casi siempre rojos, el Rosso Corsa, el color nacional de carreras de Italia. Del otro lado, el toro salvaje, un símbolo de rebeldía, de diseño brutal, de exceso y de pura provocación. Sus coches son de cualquier color excepto el rojo de su rival. Amarillos, verdes, naranjas, cualquier color que grite «mírame». Estas no son simplemente dos marcas de supercoches italianos. Son dos filosofías opuestas, son dos imperios, son el día y la noche de la ingeniería. Y esta batalla legendaria, que ha durado más de 60 años, no empezó en una pista de carreras. No empezó con dos coches compitiendo por una bandera a cuadros. Empezó con un insulto. Antes de sumergirnos en esta batalla legendaria, quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu marca? ¿Eres del equipo Ferrari, el equipo de la precisión y la historia? ¿O eres del equipo Lamborghini, el de la rebeldía y el diseño extremo? Deja tu opinión en los comentarios. Para entender la guerra hay que entender a los dos hombres que la iniciaron. Eran dos titanes italianos. Primero conozcamos al rey, Enzo Ferrari. Nacido en el siglo XIX, Enzo, conocido como Il Commendatore, era un hombre complejo, brillante, despiadado y profundamente arrogante. Su única pasión, su única obsesión, su religión era la Fórmula 1, la escudería Ferrari. Él había sido piloto de Alfa Romeo en los años 20 y fundó su propia compañía con un solo propósito: ganar carreras. Para él, los coches de calle, los coches que vendía al público, eran un mal necesario. Eran simplemente la forma de financiar a su amado equipo de carreras. Enzo no respetaba a sus clientes. Él sentía que ellos eran los afortunados por poder comprar una de sus máquinas. Los veía como playboys ricos que no sabían conducir. Ahora conozcamos al retador, Ferruccio Lamborghini. Ferruccio era, en muchos sentidos, lo opuesto a Enzo. Nació hijo de granjeros. Fue un mecánico genial durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la guerra vio una oportunidad de oro. Italia estaba en ruinas y necesitaba ser reconstruida. Necesitaba comida. Necesitaba tractores. Ferruccio usó su genio mecánico para convertir vehículos militares sobrantes en los tractores Lamborghini, fundando Lamborghini Trattori. Se hizo inmensamente rico. Y como hombre rico, Ferruccio era un bon vivant. Amaba la vida, la comida, las mujeres y, sobre todo, los coches rápidos. Tenía Jaguar, Mercedes, Maseratis y, por supuesto, varias Ferraris. Él era el cliente perfecto de Enzo. Y aquí es donde la historia comienza. Ferruccio era dueño de una hermosa Ferrari 250 GT. Pero estaba frustrado. El coche era increíblemente rápido, pero era ruidoso, incómodo y, peor aún, el embrague, clutch, se rompía constantemente. Cansado de pagar reparaciones carísimas en Maranello, Ferruccio, como el maestro mecánico que era, decidió llevar el coche a su propia fábrica de tractores para investigar. Puso la Ferrari en el elevador, desmontó la transmisión y miró el embrague roto. Y se quedó helado. No podía creer lo que veía. El embrague que Ferrari usaba en su supercoche era una pieza idéntica, la misma marca y modelo, que él mismo usaba en uno de sus tractores más pequeños. La única diferencia era que la pieza de Ferrari estaba marcada con el caballo rampante y costaba 10 veces más. Sintiéndose estafado y furioso, Ferruccio condujo hasta Maranello. Consiguió una audiencia personal con el mismísimo Enzo Ferrari. Ferruccio, como cliente e ingeniero, le explicó el problema. Le dijo: «Comandante, sus coches son fantásticos, pero el embrague es débil. Y peor, es el mismo que uso en mis tractores. Podría construir un coche mejor». Enzo Ferrari, el rey arrogante, ni siquiera lo miró. Se rió. Y pronunció las palabras que cambiarían la historia del automóvil para siempre. Le dijo: «¿Lamborghini? ¿Quién eres tú para criticar mis coches? Eres un fabricante de tractores, un granjero. Vuelve a tus tractores y déjame a mí hacer coches». Ese insulto rompió algo dentro de Ferruccio. Fue humillado. En ese preciso instante juró vengarse. No ibas a arreglar su Ferrari. Iba a construir algo mejor.
Iba a construir un Gran Turismo 512 que fuera más suave, más lujoso, más confiable y en última instancia superior al de Ferrari en todos los sentidos. La guerra había comenzado. Para entender a Ferrari solo necesitas saber una cosa: la carrera lo es todo, la escudería es el alma. La filosofía de Enzo era clara: ganar el domingo, vender el lunes. Toda la tecnología, toda la ingeniería, todo el prestigio nacía en la Fórmula 1 y en Le Mans. Los coches de calle eran una consecuencia de la carrera. Esto definió el ADN de Ferrari durante décadas. Por ejemplo, Enzo Ferrari creía firmemente que el caballo tira del carro, no lo empuja. Esto significaba que, para él, un verdadero coche de carretera debía tener el motor en la parte delantera. El motor delantero central era, en su opinión, el equilibrio perfecto para un gran turismo. El diseño de Ferrari también seguía esta filosofía. Su legendaria asociación con la casa de diseño Pininfarina no buscaba la provocación. Buscaba la elegancia, la aerodinámica, las líneas fluidas y la belleza clásica. La forma sigue a la función, era su lema. Los coches icónicos de Ferrari nacieron de esta mentalidad. El 250 GTO, el 275 GTB y más tarde el 365 GTB/4, conocido por el mundo como el Daytona. El Daytona fue la respuesta desafiante de Enzo al Miura de Lamborghini. Mientras Lamborghini ponía el motor en el medio, Enzo duplicó su apuesta, creando el V12 delantero más rápido del mundo. Era una obra de arte de la terquedad. Incluso cuando el mundo exigía motores centrales, Ferrari tardó en ceder. Su primer coche, un V8 de motor central, el 308 GTB, el coche de Magnum PI, fue tratado casi como un coche menor, no un verdadero Ferrari 512. En los años 80, la era del exceso, la respuesta de Ferrari fue el Testarossa. Sí, era exagerado, era increíblemente ancho, tenía esas branquias, side strakes, que se convirtieron en un ícono cultural, pero bajo esa carrocería seguía siendo un Ferrari puro. Usaba un motor V12 Boxer, plano, derivado de sus coches de Fórmula 1 de la época. Seguía siendo, a su manera, elegante. Y quizás la expresión más pura de la filosofía de Enzo llegó justo antes de su muerte, en 1987, el F40. El F40 no era un coche de lujo, era una bestia. Fue el último coche que Enzo Ferrari aprobó personalmente. Era literalmente un coche de carreras para la calle. No tenía lujos, no tenía radio, no tenía alfombras, no tenía manijas interiores, solo una cuerda para abrir la puerta. Los primeros modelos tenían ventanas de plástico. El chasis era de fibra de carbono y Kevlar. Y usaba un V8 biturbo, pequeño y violento, derivado directamente de la competición. El F40 era espartano, peligroso, y exigía ser un piloto para conducirlo. Esa era la filosofía de Ferrari. Construimos coches de carreras, y si eres lo suficientemente bueno y rico, quizás te dejamos conducir uno en la calle. Ahora crucemos la calle a Sant'Agata Bolognese, a la fábrica que Ferruccio construyó. Si la filosofía de Ferrari era la carrera, la de Lamborghini era la rebelión. Nacida del insulto, toda la marca se construyó como la antítesis de Ferrari. El logo, el toro salvaje, fue elegido porque era el signo zodiacal de Ferruccio, y era la imagen perfecta para luchar contra el caballo de Ferrari. La mayoría de sus coches tendrían nombres de toros de lidia famosos, y Ferruccio estableció una regla de oro, la regla más importante de su compañía: Lamborghini nunca correrá. Él había visto cómo las carreras consumían a Enzo, cómo lo distraían. Ferruccio no quería ganar carreras, quería ganar clientes, quería que su coche fuera indiscutiblemente el mejor coche de carretera del mundo. El espectáculo, la ingeniería y el lujo debían estar en el coche que el cliente compraba. Esta filosofía liberó a sus ingenieros. No tenían que seguir las reglas de ninguna competición. Y en 1966, esos ingenieros, trabajando en secreto, crearon el coche que lo cambió todo. El coche que inventó el superdeportivo moderno, el Lamborghini Miura. El Miura era una bofetada en la cara de Enzo Ferrari. Mientras Enzo insistía en que los motores debían ir delante, el Miura montaba un V12 monstruoso, en el medio del coche, justo detrás del conductor. Era el primer coche de producción en serie con esta configuración de motor central V12. Y el diseño, hecho por un joven Marcello Gandini en la casa Bertone, era de otro planeta. Era bajo, sensual, agresivo. No se parecía a nada. El Miura no era un coche,
Era un evento. Pero la verdadera revolución, el coche que se convirtió en el ADN de Lamborghini para siempre, llegó en 1974. El Lamborghini Countach. Si el Miura fue una revolución, el Countach fue una invasión alienígena. Diseñado también por Gandini, no era hermoso en el sentido clásico de Ferrari. Era brutal, era un diseño en cuña, wedge design, una forma de disco volador que parecía cortar el aire. Y tenía las puertas de tijera, scissor doors, que se abrían hacia arriba. El Countach era puro teatro, era ridículamente impráctico. No podías ver nada por la ventana trasera. Para estacionar, tenías que sentarte en el borde de la puerta y mirar hacia atrás. Los neumáticos traseros eran los más anchos jamás vistos en un coche de calle. Pero no importaba, el Countach no fue diseñado para ser práctico. Fue diseñado para estar en el póster de la habitación de cada niño en los años 70 y 80. Fue diseñado para parar el tráfico. Esa es la filosofía de Lamborghini. El coche de calle es el espectáculo. Esta tradición continuó. Después de que Ferruccio vendiera la compañía, Lamborghini pasó por muchas manos, pero el ADN persistió. El sucesor del Countach fue el Diablo. Era el supercoche de los 90, diseñado para luchar contra el F40 de Ferrari. Era más grande, más rápido, y el primer Lamborghini en romper la barrera de las 200 millas por hora. Entonces, ¿quién ganó esta batalla legendaria que dura más de 60 años? ¿El caballo o el toro? En el papel, en los libros de contabilidad, se podría decir que Ferrari ganó. El valor de la marca Ferrari es uno de los más altos del mundo, superando a muchas compañías que venden 100 veces más coches. Su historia en la Fórmula 1 es incomparable, y sus coches clásicos, como el 250 GTO, se venden por más de 50 millones de dólares. Ferrari es un imperio, pero, culturalmente, Lamborghini cambió el juego para siempre. El Miura, esa primera obra de rebeldía, fue tan revolucionario, tan impactante, que forzó a Enzo Ferrari a romper su propia regla de oro. Años después, Ferrari tuvo que rendirse y empezar a construir sus propios coches de motor central, como el Berlinetta Boxer y el Testarossa, para poder competir. Ferruccio obligó a Enzo a seguirlo. El Countach definió la apariencia visual de un supercoche durante 30 años. Todas las marcas, incluida Ferrari, tuvieron que volverse más salvajes, más anchas y más agresivas para seguirle el ritmo. La batalla continúa hoy, pero los jugadores han cambiado. Ferrari, ahora una compañía pública bajo el control de la familia Agnelli, dueños de Fiat Stellantis, se ha convertido en una máquina de marketing de lujo. Siguen haciendo coches increíbles como el 458 Italia, el LaFerrari y los modelos modernos, pero su enfoque es tanto la marca como el coche. Lamborghini, por otro lado, encontró la estabilidad que nunca tuvo. En 1998 fue comprada por Audi, parte del grupo Volkswagen. Los alemanes entraron y hicieron algo que Ferruccio siempre quiso. Hicieron que los Lamborghinis fueran confiables. El primer coche bajo Audi fue el Murciélago, el sucesor del Diablo, y luego el Gallardo. El Gallardo fue el coche más vendido en la historia de Lamborghini. Con su motor V10 y la tracción integral 4 de Audi, era un supercoche que podías por primera vez usar todos los días. Esta nueva estabilidad alemana le dio a Lamborghini el dinero para crear bestias como el Aventador y el Huracán. Al final, el verdadero vencedor fue Ferruccio Lamborghini. Su venganza no fue solo un capricho. Su humillación le dio el combustible para crear no solo un coche mejor, sino una leyenda que se mantiene por sí misma. Su compañía no solo sobrevivió, sino que creó la competencia que obligó a su rival, Enzo Ferrari, a ser mejor. Y el mayor vencedor de todos fomos nosotros, los entusiastas, porque esta pelea de egos, esta guerra de filosofías, nos dio los coches más increíbles, más hermosos y más salvajes de la historia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.